Preguntas y respuestas que me habéis hecho por Instagram. ¿Por qué no llevas espuelas? Por curiosidad. La respuesta corta es sencilla, porque no las necesito. Las espuelas y la fusta son ayudas artificiales, sobre todo cuando pedís al caballo ejercicios donde se requiere reunión y necesitáis empujar mucho al caballo. Si un caballo necesita espuelas y fustas solo para ir a los 3 aires, es porque el caballo es sordo a las piernas o el jinete no sabe impulsarlo bien. En los comentarios os dejaré un vídeo para arreglar los caballos sordos a la pierna. ¿Pasa algo si un caballo no está acostumbrado coma toda la hierba que quiera en un prado? Sí, puede tener diarrea. Eso me lo dijo mi veterinaria. Lo que tienes que hacer es dejarlo en el prado 1 hora al día e ir subiendo el tiempo que lo sueltas para que su estómago se vaya acostumbrando poco a poco a la hierba fresca. Eso teniendo en cuenta que la hierba sea alta y pueda comer mucha. Si es corta como la del vídeo, puedes dejarlo todo el día ya que comerá poca cantidad. ¿Por qué un caballo no quiere trabajar con un jinete pero con otro sí? Eso es fácil. Porque el caballo sabe a quién tiene encima y toma el pelo a la persona que no sabe montar o no tiene bastante utilidad para hacerlo trabajar. Eso pasa mucho en los caballos que se utilizan en las clases de equitación para principiantes. Los caballos que son muy perezosos aprenden a distinguir a la gente que no sabe montar y normalmente ignoran las peticiones de los futuros jinetes. Os dejaré un vídeo en los comentarios sobre caballos que no quieren trabajar. Porque algunos caballos cuando le das con la fusta, cuando no hacen caso al pie, se botan. Puede ser por 2 motivos. El primero, y menos común, que no estén desensibilizados a la fusta. Y digo menos común porque no suelen ser caballos que no hagan caso a la pierna. Iris, hasta hace poco, si la rozabas con la fusta, tiraba una patada. Si está desensibilizada la fusta, pie al suelo, pero montada no. Ahora ya la va aceptando. El segundo motivo es lógico. Si un caballo no hace caso a la pierna es porque no quiere trabajar. Al dar un toque con la fusta es una forma de protesta y a la misma vez una manera de darte miedo para ver si dejas de darle con la fusta. Esto se soluciona haciéndole ver al caballo que con este comportamiento no va a conseguir que dejes de tocarlo con la fusta y si se bota, darle otro toque y así hasta que lo acepte sin botarse y trabaje. Esta persona me envió un vídeo porque ha visto que tengo uno analizando vídeos cortos que os dejaré en los comentarios. Me pregunta, ¿por qué el caballo en este vídeo actúa así al principio? En el vídeo se puede ver que el caballo galopa como un conejo. Es porque el jinete lo está reteniendo y este va dando estos saltos porque quiere galopar. Se puede ver por la cara que la lleva muy cerrada por tirar mucho de las riendas. En cuanto lo suelta, el caballo ya galopa bien porque la mano del jinete no interviene. ¿Cómo hago para que un caballo se deje poner la brida? Tengo un pony que siempre que se la pongo se mueve e intenta irse y tampoco abre la boca. Primero había que analizar por qué no se deja poner la brida, quizás le duele a la boca, o el hierro no es de su tamaño, o quizás asimila la brida con trabajo y es un poco perezoso. Hay caballos que no abren la boca para poder entrarles el hierro y eso tiene fácil solución. Metiendo el dedo dentro de su boca a la altura de la comisura de los labios, suelen abrir la boca ya que les molesta. En esa zona no tienen dientes, es donde va apoyado el hierro, así que no puede morderte. Es importante la posición que adoptas para poner el hierro. Si lo haces de forma que tus brazos abracen la cabeza del caballo, es más difícil que se escape y tienes que ser hábil para subir el hierro cuando abra la boca metiéndole el dedo. Una vez aprendas a poner bien el hierro y el caballo se resiste, es cuestión de aburrirlo y despistarlo. Dedícate unos días a poner y sacar las bridas las veces que haga falta hasta que se esté quieto. Cuando lo consigas, le das una zanahoria y lo guardas. Y repites los siguientes días hasta que llegue uno que ya no se resista. De esta manera podrás despistarlo para que no relacione las bridas con el trabajo y por aburrimiento llegará un momento que lo acepte. Gema, ¿habrá algún tip para mantener un contacto firme? Es que yo lo pierdo con el mínimo movimiento de la cabeza del caballo. Esta acción nos indica que el caballo no viene de detrás y no se apoya en el hierro, sino que lleva un contacto falso. Somos nosotros quienes tiramos de las riendas para tener el contacto y claro, cada vez que mueve la cabeza tenemos que rectificar nuestros brazos para volver a sentir ese contacto. En caballos que no saben llevar un contacto, nuestros brazos tienen que ser como muelles, adaptándose al movimiento de la cabeza del caballo, pero lo que hace un buen contacto es la impulsión. Cuando el caballo se apoya en el hierro, no mueve la cabeza, y si lo hace es mínimo y no deja de apoyarse en el hierro.
os dejo en los comentarios un vídeo sobre el contacto. ¿Qué es el imprinting? Es una forma de relacionarse con un potro recién nacido. Estos son muy sensibles a todos los estímulos y esta actividad consiste en relacionarse con el potro lactante para ser parte de su propia especie y de esta manera poder realizar un manejo natural del potrillo en el momento del nacimiento y durante los siguientes días. Con eso consigues modificar su personalidad, pero solo se hace en sus días después del nacimiento. Pasados estos días ya tienen su carácter, que es irreversible. Las ventajas de estos son crear un vínculo con el humano y aceptar que éste tiene el liderazgo. Hacer cuando el caballo lleva la cara colocada, responde a la pierna pero no se agarra al hierro. Eso se le llama que el caballo está detrás de la mano y eso suele ser una defensa del caballo por el dolor que siente en la boca o por una mano demasiado dura. Cuando un caballo se trabaja mucho con rendajes fijos a la cuerda suelen tener este problema. Esto se soluciona cambiando el hierro, tener una mano más suave y evidentemente dejar de trabajar con riendas de atar a la cuerda. Os dejo en los comentarios un vídeo donde lo explica mejor, titulado Consecuencias de usar riendas de atar. ¿Cómo conseguir que el caballo te haga bien las esquinas de toda la pista? Problema muy habitual en los caballos de clases. Caballos que al galoparlos entran al interior de la pista, caballos que se comen las esquinas. Todas estas son acciones que han aprendido los caballos para trabajar menos. Entrar en una esquina es un trabajo extra para el caballo porque tiene que incurvarse. El problema de los jinetes nobles es que no saben usar la pierna interior ni la rienda exterior, o sea, incurvar el caballo. Es entonces cuando el caballo se escapa de las esquinas. La solución simple es meter mucha pierna interior. Si el caballo se salta las esquinas es que no escucha la pierna interior, algo habitual en caballos de clases. Así que hay que insistir mucho con la pierna y no parar hasta que se vea una reacción a dicha pierna. Mi yegua se echa a trotar sin pedírselo. ¿Es como huye el jinete como dices? Solución es tirar de filete. En esta ocasión lo que hay es un problema de recompensar el caballo inconscientemente. Cuando un caballo se pone a trotar sin nosotros pedirlo, instintivamente lo que hacemos es separar las piernas, dejar de dar presión con estas. Eso es erróneo, ya que estás premiando una actitud no deseada dejando de dar presión. Si es un caballo que no acepta la pierna y huye de la presión, nosotros estamos premiando esta conducta retirando la presión. Así que el caballo sabe que poniéndose al trote la presión desaparece. Este es el problema principal de los caballos que no aceptan las piernas. La solución es hacer medias paradas pero sin retirar la presión de las piernas. En los comentarios os dejaré un vídeo de cómo hacer la media parada. Algunas preguntas les dedicaré un vídeo entero, así que suscribiros si queréis saber las soluciones de los problemas más comunes que tiene la gente con sus caballos. ¡Hasta la próxima, caballistas!